Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Aunque el auditorio está un poco vacío, están probablemente muchas personas comiendo en este momento, pero ya esperábamos esta situación. Estar en una mesa postprandial siempre es un reto de todos los sentidos. En ese sentido, pues agradezco las personas presentes que nos van a escuchar a pesar de esa situación postprandial. Bueno, dicho esto, me presento para que no me conozcáis. Me llamo Javier Segura del Pozo, soy expresidente de Yamasap y bueno, pues me ha tocado el moderar esta mesa. Bueno, no me ha tocado, casi lo pedí porque es un tema que me apasiona. Primero decir que esta mesa es especial por varias razones. La primera es que es una mesa SESPAS, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues como sabéis, SESPAS hace unos años decidió no hacer más congresos SESPAS, por su pena, dicho por mi parte, y como alternativa, de alguna forma, lo que desarrolló es un modelo en el que en cada uno de los congresos de las sociedades federadas, pues lo que hace es promocionar una mesa, ¿no? Nosotros, como sabéis, en esta jornada la quisimos dedicar a los activismos como salud pública, es decir, ver cómo lo que aparentemente muchas veces se nos dice que es ajeno a lo que es nuestro trabajo de profesionales de la salud pública dentro de las instituciones o como investigadores de lo científico-técnico, teóricamente neutral desde el punto de vista político-ideológico, bueno, pues también queremos dar la vuelta a ese modelo diciendo que a veces, o muchas veces, la compatibilización de lo que es el trabajo de un empleado o empleada pública con una función de activismo no está tan alejada e incluso pues a veces con mucha facilidad se mezcla. Y entonces cuando propusimos este esquema desde SESPAS, concretamente gracias a uno de los ponentes que tenemos aquí, pues propuso que podríamos hablar de un tipo de activismo dentro de las instituciones que sería la abogacía de la salud pública. La abogacía de la salud pública, como sabemos, es una de las funciones clásicas de la salud pública y tiene connotaciones que tendrían que ver con el activismo, en el sentido de que entendemos como tal la voluntad de ganar influencia en los ámbitos de decisiones institucionales para que se desarrollen políticas públicas en favor de la salud colectiva y de la equidad en salud. Esto de la abogacía de la salud pública lo habéis visto, lo hemos leído en muchos sitios, tanto nos lo han dicho los profesores de salud pública, pero sabemos, sobre todo los que llevamos ya unos cuantos años en la administración pública, de que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Es una de las funciones más complicadas que hay para desarrollar dentro de las instituciones, porque se requiere desarrollar una serie de estrategias, una serie de habilidades que venzan las habituales inercias que sabemos que existen en las institucionales, corporativas, en el que empujar por el cambio social, empujar por la innovación social, empujar por esos difíciles que a veces decimos, que es el trabajo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional, pues no es moco de pavo, por decirlo de alguna forma, y más si además queremos que haya una sostenibilidad en el tiempo de estos proyectos de influencia sobre las políticas públicas. Entonces, cuando, lo he dicho antes, cuando Daniel, como miembro de la Junta Directiva de SESPAS, propuso este tema, nos pareció como bastante feliz y que creíamos que podíamos articular alrededor de ello una mesa interesante que se articulara muy bien con las otras mesas que hemos ido teniendo esta mañana y la que vamos a tener después, ¿no? Una de las condiciones que poníamos en SESPAS es que fueran gente como tal, con una gran experiencia en salud pública y que pudieran hablarnos no desde la teoría, sino desde la experiencia. Y que le íbamos a pedir, y eso se lo hemos pedido ya, que nos hablen
no solamente de sus aciertos, sino de sus errores, no de los suyos, perdón, lo he dicho mal, sino de cuando han estado en trabajos, en proyectos de abogacía de la salud pública, qué tipo de dinámicas se daban para que los proyectos tuvieran más éxito o tuvieran más fracaso. Porque, como muchas veces decimos, no nos enseñan los fracasos, y los fracasos es una fuente de aprendizaje importante, ¿no? Entonces, esta es la función de la mesa. Ahora os voy a presentar cuáles son estas 4 personas que van a hablar desde este punto de vista. El primer ponente ha sido el inspirador de la mesa, que es Daniel. Él es el más joven, como veis, que aunque no lo parezca, tiene ya una experiencia bastante acreditada, y además por el perfil veréis que puede articular muchos aspectos de este tema. Él es máster en salud pública, especialista en medicina preventiva y salud pública. Actualmente está finalizando el segundo curso de grado de filosofía, y él insiste en que esto se diga porque está orgulloso de ello, yo lo entiendo. Realiza abogacía institucional en SESPAS, donde es vocal de apoyo institucional. Es investigador especializándose en metodologías cualitativas y trabaja para el European Observatory on Health Systems and Policies. Le interesan las políticas de salud desde una perspectiva de análisis institucional, ética y filosofía política. El segundo ponente, lo tengo aquí a mi izquierda. Él ya os digo que os adelanto que es muy modesto, y cuando le he pedido que diga 4 líneas de él, me ha dado 4 líneas que no reflejan toda su valía, pero allá va. Juan Carlos es médico, es técnico superior de salud pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y en los últimos años está al frente de la Unidad Técnica de Promoción de la Salud de dicha consejería, en donde ha desarrollado su carrera profesional. La tercera ponente, la tengo aquí a mi derecha, es Beatriz Luis González. Ella es responsable del área de promoción de la salud de la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Está vinculada profesionalmente a la salud pública desde 1989 y ha construido su trayectoria a través del aprendizaje continuo y de la experiencia que da el trabajo del día a día. Con los años ha desarrollado una mirada crítica y un fuerte compromiso con la promoción de la salud, apostando siempre por impulsar el cambio desde dentro de la institución a la que pertenece. Y finalmente, aquí sí a mi derecha, tengo a José Ramón Repudio Labrador. Él es profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito académico de la administración y la gestión sanitaria, y se interesa especialmente por el análisis de sistemas sanitarios, los procesos de cambio y reforma y la dimensión del profesionalismo y la ética aplicada a la gobernanza y a la gestión. Esos son solamente 4 líneas, diríamos muchas más cosas de ellos, pero bueno, sirve para lo que sirve. Entonces vamos a empezar por el orden de las ponencias. La primera es la de Daniel, que tiene el título SESPAS y la Agencia Estatal de Salud Pública, el documento técnico-científico a la conversión del documento científico-técnico a la conversión parlamentaria. Cuando quieras. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Javier, por iniciar el conversatorio con esta conceptualización que es muy rica y que es muy interesante. Nos hacía falta también para empezar con fuerza, ¿no? Bueno, el objetivo de mi breve intervención, que va a ser velocísima, ya siento muchísimo tener que hablar tan rápido, pero es una exposición de hechos por un lado y luego una reflexión sobre precisamente el caso de abogacía, ¿no? Como habrá personas que no estén tan familiarizadas con lo que hacemos en SESPAS en el día a día, pues también hay que curar un poco esta explicación de hechos, ¿no? Pese a que no es la parte más interesante, digamos, ¿no? Pero la pregunta última que me gustaría responder, con más buenas preguntas también vuestras, ¿no? Y con algunas respuestas concretas, es cómo mejoramos nuestra influencia política a través de la mejora de procesos de deliberación y de organización de las sociedades científicas, pues esto que formamos parte del paraguas de SESPAS, ¿no? Yo creo que vale también para otros elementos de la sociedad civil. El caso en el que me apoyaré en este sentido, ya lo ha presentado Javier, es la abogacía que hemos hecho en torno al proceso legislativo, la aprobación de la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, no solo su aprobación, sino la mejora de su contenido legislativo, ¿no? Y por mi experiencia en SESPAS, que comenzó temprano en este proceso legislativo, pues creo que os puedo como comentar algunas pinceladas, ¿no? Empiezo agradeciendo también a Fernando García Benavides, que me cedió la organización de los hechos, ¿no? Que es una faena muy laboriosa y que ha facilitado mucho también que haga esta exposición.
Quiero empezar con Ildefonso, que es una figura que para mí muy paternal, ¿no? Para ello ha sido muy importante tenerlo como mentor realmente en este proceso. Fue la primera persona con la que contacté en plena frustración por la pandemia, ¿no? Diciéndole, oye, ¿dónde está la política en la salud pública, ¿no? Porque ellos tienen el nivel técnico como residente, fíjate, ¿no? Y una frustración enorme, ¿no? Bueno, Ildefonso es uno de los grandes protagonistas de esta agencia porque ya en su labor de definición de la Ley General de Salud Pública en el 2011, en el articulado, como sabéis, se promulgaba este Centro Estatal de Salud Pública, ¿no? Y es él mismo quien inició, junto conmigo, ¿no? que en ese momento yo ya la había contactado, la co-coordinación de la redacción de este informe, ¿no? Que muchas de vosotras habréis leído, es un informe bastante largo, en donde, a través de un grupo de discusión y un grupo redactor, elaboramos toda una serie de consideraciones de cara al Ministerio de Sanidad, obviamente, ¿no? Para lo que creíamos que debía contener esta Agencia Estatal de Salud Pública, no solo centrada desde una perspectiva legislativa, sino un poco más amplia de reflexión de cuál era el estado y la situación de la salud pública española, ¿no? De ese informe, como sabéis, muy brevemente también, hicimos un artículo que está publicado en Gaceta Sanitaria, que recibió el premio a mejor artículo en su año en la reunión de la Sociedad Española de Epidemiología, pero también hemos hecho otros ejercicios, ¿no? Porque el artículo nos vino muy bien como una especie de resumen del informe, pero hemos seguido publicando en prensa. Aquí un ejemplo de Fernando García Benavides, que aprovechó la emergencia del monkeypox para hablar de ello. Y como sabéis también muchas de vosotras, hemos estado haciendo el seguimiento legislativo del proceso, especialmente en esta última legislatura, a través de crónicas más o menos de periodicidad semanal, pero en las que explicamos un poco qué está pasando en la Comisión de Sanidad, que es súper complejo de entender realmente, porque la información que se publica de forma que realmente como un laberinto, ¿no? O sea, realmente a mí, después de 24 crónicas, me sigue costando encontrar qué es lo que ha pasado esta semana en la Comisión de Sanidad. Después de este proceso, como veis, bueno, lo ponía aquí abajo, revisamos todas las enmiendas que habían presentado al proyecto de ley en esta última legislatura los grupos parlamentarios y nos reunimos con ellos el 21 de octubre del 2024 para dialogar un poquito, ¿no? Sobre esos contenidos y cuáles eran los últimos cabos que había que atar para que efectivamente los grupos parlamentarios suficientes apoyaran el proyecto. Nosotros con la ambición de que todo el mundo apoyara este proyecto de ley para que saliera por unanimidad, ¿no? Porque nos daba la sensación de que eso le daba una autoridad a la agencia de entrada muy buena, ¿no? A nivel político. Este trabajo realmente con los grupos parlamentarios no empezó aquí, o sea, realmente antes, para que vinieran a esta sesión, pero en general para saber cuáles eran las dificultades que existían con el proyecto legislativo, sobre todo de Fernando García Benavides, pues hicieron ya este approach, ¿no? A cada uno de los grupos para ver qué estaba sucediendo. Y bueno, con la ayuda de compañeros como Álvaro Flores, que está aquí también en la sala, o otras personas de la Junta, fuimos elaborando un poco el análisis de las enmiendas, ¿no? Como veis, asistieron todos los grupos parlamentarios, excepto PNV y Junts per Catalunya. Algunos de ellos tuvieron que seguir al medio de la sesión, pero bueno, tuvimos las principales portavoces de los grupos parlamentarios, que eran un poco los elementos relevantes. Como sabéis, llegó el día de la aprobación de la ley y fracasó, ¿no? En el último momento hubo un giro del voto tanto del Partido Popular como de Junts, y esta ley fracasó. Aquí tenéis la foto con las caras de recomposición, ¿no? Después de salir de esa votación. Y algunas reflexiones hemos elaborado y publicado también en prensa sobre lo que creemos que ocurrió, ¿no? Para que realmente fracasara, cuando en principio en la comisión todo el mundo estaba de acuerdo con aprobar esta ley, ¿no? Y no es solo una cuestión, bueno, de tacticismo político, ¿no? Que también lo hay, ¿no? Pero creo que hay mucho que aportar en cuanto a complejidad al análisis de lo que pasó con este primer intento. Como sabéis, estamos en un segundo round, ¿no? La ley ya ha pasado por la Comisión de Sanidad, no va a pasar esta vez en el Pleno del Congreso porque la Comisión tiene la capacidad legislativa para aprobarla y por lo tanto irá al Senado. Esto ha pasado esta misma semana. Y con estos hechos, así a buena pluma, nos vamos rápidamente digamos, al segundo bloque, ¿no? En donde me gustaría reflexionar y aportar al diálogo que emprendamos juntas, en la medida en que también el resto de ponencias lo permitan, ¿no? Buscando estas nuevas respuestas. La primera pregunta, ¿cómo mejoramos, como os decía, nuestra influencia política a través de la mejora de los procesos de deliberación y organización en SESPAS? Es decir, una pregunta de organización interna principalmente, ¿no? Pero también, ¿cómo eso está relacionado con realizar la mejor abogacía posible? ¿Cómo podemos hacer la mejor abogacía posible a las instituciones, ¿no? Y me gustaría, pues eso, que alcanzáramos respuestas, pero también nuevas preguntas. Claro, podríamos empezar hablando por los intereses de la salud pública, ¿no? A partir del marco de la Panamericana. Pues aunque en principio se nos presuponen intereses comunes de sector, compartidos, ¿no? Nunca está de más visualizarlo, porque las acciones, las relaciones entre estos intereses nunca son equitativas, ¿no? Existen desigualdades en el reconocimiento intersubjetivo que recibe cada una de las funciones de salud pública y los servicios correspondientes, y también en relación con ello, obviamente, en la distribución de recursos que recibe cada función, ¿no? Lo que podríamos hablar de reconocimiento objetivo desde una perspectiva de justicia democrática de Nancy Fraser, ¿no? Desde el marco filosófico. Un ejemplo, pues no destinamos los mismos recursos a comunicación que a vigilancia epidemiológica, ¿no?
o la reputación técnica y científica de promoción de la salud habitualmente es menor entre los salubristas, entre los propios salubristas, en comparación, por ejemplo, con sistemas de información. Por lo que este es un primer punto que para mí es central, ¿no?, de la reflexión sobre la abogacía que hacemos, ¿no? ¿Qué ecos tienen estas desigualdades en los servicios de salud pública en nuestra acción política, ¿no? ¿Cómo se refleja la organización interna que tenemos? ¿Hemos recalibrado fuerzas tanto en SESPAS como en las sociedades federadas entre las distintas áreas de salud pública? ¿Están todas representadas en nuestras sociedades? ¿En qué medida, no? Y ya no hablamos de dónde trabaja cada miembro de la junta de una sociedad, sino qué intereses tienen, qué tipo de paradigmas promueven en su día a día, ¿no?, etcétera. Y también en alusión a estos intereses y funciones, os dejo por aquí el marco del Global Charter de la Mundial, ¿no?, de Salud Pública, que le dio una vuelta a esto de las funciones de salud pública para reflejar de la forma más fidedigna posible, pues hasta qué punto era necesario aproximarse, yo creo, a dos preguntas, ¿no? Dos preguntas también importantes, sí que dejo ahí. ¿Qué conocemos sobre cómo las fuerzas políticas funcionan, ¿no?, desde la salud pública? ¿Conocemos cómo funcionan las fuerzas políticas en nuestro día a día? Y otra pregunta, ¿qué conocemos sobre cómo determinan estas fuerzas políticas la labor profesional que realizamos como saludistas y el impacto que tiene en salud esas fuerzas políticas, ¿no? La respuesta es poco, ¿no? Tengo la sincera sensación. Por ejemplo, a nivel de buena gobernanza, ¿no?, que es una cosa que destaca la Mundial, pues existe la necesidad evidente de tener sistemas de salud pública robustos, ¿no?, ética y institucionalmente. Y la abogacía, por ejemplo, que la Mundial también quiere destacar, ¿no?, incluye también involucrar a la ciudadanía en nuestras acciones, y eso muchas veces no tenemos ni recursos ni tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que estos marcos nos plantean una cuestión fundamental, que yo también quiero leer ahí intencionadamente, ¿no?, en la reflexión filosófica que podríamos hacer, que es la relevancia de incorporar una cultura democrática en el sentido de deliberativa, de participativa, de justa, de equitativa, en nuestro quehacer salubrista, ¿no?, también en las asociaciones, en las sociedades. En este sentido, pues un buen ejemplo de formalización de conocimiento político en torno a la cuestión de la salud pública es el ejercicio que hace el Peace Book on Advocacy in Public Health de la Mundial, ¿no?, del que tengo suerte de participar en el comité editorial desde el año pasado, ¿no? Aquí veis, tenéis ejercicios de reflexión recogidos que, con más o menos acierto, pues reflejan también este proceso de incidencia política, ¿no? Yo creo que tenemos muchos aspectos que mejorar y que contar, pero ahora veremos por qué, o hacer algunas reflexiones de por qué creo que hay aspectos mejorables. La IUFA, por su parte, también define en su propia página web algunos puntos que me parecen fundamentales, ¿no?, y que se han dicho ya esta mañana en las acciones desde el asociacionismo y la sociedad civil, ¿no? Una de las cuestiones que dice, que me parece brutal esta frase, ¿no?, recuerda que no estás solo. O sea, esta parte de la alianza que decíamos, ¿no?, de a veces con este ombliguismo que tenemos, ¿no?, es nosotros tenemos la razón, sabemos que la salud pública debe conseguir este objetivo, pero realmente a lo mejor es un objetivo compartido, aunque los caminos de las compañeras sean distintos, ¿no?, como sindicato de vivienda, etc. Otra de las cosas que podríamos destacar dentro de los tips for advocacy with policymakers, una cosa que me parece potentísima, es conocer a tus líderes electos. O sea, nosotros no sabemos muchas veces ni quiénes son los que toman las decisiones a nivel de políticas de salud en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma o en nuestro nivel municipal. Eso es algo fundamental para hacer abogacía, ¿no?, identificar las personas, porque y una cosa que también hago un pequeño paréntesis a riesgo de perder el poco tiempo que tengo, es que una cosa que a mí me da mucho pavor, ¿no?, es cuando hablamos de las instituciones como si fueran entelequias o fantasmas, ¿no?, que recorren los pasillos de los edificios, ¿no?, cuando en realidad son personas, y hay personas que toman las decisiones últimas, de forma colegiada o no. Por lo tanto, acerquémonos a esas personas, identifiquemos quiénes toman las decisiones, tanto en los grupos parlamentarios como en las propias instituciones, para influir, ¿no? O sea, bueno. En ese sentido, yo personalmente en esta trayectoria, ¿no?, pues esta trayectoria se ha enriquecido y mis reflexiones académicas se han enriquecido también por esta experiencia de abogacía, y una de las que os quería dejar aquí, que hicimos con unas compañeras del Centro Marilanger, que también han estado presentando una comunicación, era la reflexión de qué tiene que decir la filosofía como reflexión crítica a la filosofía política que podemos hacer desde salud pública, ¿no?, a esa reflexión de filosofía política. Y quiero quedarme con 4 preguntas. Esta primera, que es, más allá de las áreas de salud pública, están representados los diferentes cuerpos de conocimiento en nuestra abogacía. ¿Vale? Esta es una pregunta yo creo que es especialmente importante. Y en una línea un poco gramsciana también, pues 3 preguntas, ¿no? ¿Nos hemos instruido para disponer de toda nuestra inteligencia política como un cuerpo de saludistas, ¿no? En este sentido, 2 reflexiones por mi parte, ¿no?, y podemos discutirlas después. Yo creo que estamos obligados a nivel profesional, individual también, en valorar otros corpus disciplinares imprescindibles para la abogacía, ¿no?, como son las ciencias políticas o la filosofía. Y eso quiere decir no solo leer y estudiar por nuestra parte, sino identificar a las compañeras que han estudiado y que nos facilitan el aprendizaje. Estoy pensando en personas como Jan Subirats, por ejemplo, ¿no? Es una persona súper referente y que realmente a mí, por ejemplo, me ha facilitado mucho el proceso de aprendizaje de entender lo que es la política con todo lo que me quede de recorrido. Otra pregunta en línea también gramsciana, pues nos hemos organizado para disponer de toda nuestra fuerza política, ¿no?
Creo que todavía debemos de desarrollar un método o nociones metódicas organizadas para que mejore nuestro desempeño político, ¿no? Pues estoy hablando de cosas sencillas como tener un listado de contactos políticos, ¿no? Hemos hecho un proceso, por ejemplo, de influencia ahora con la agencia, que hemos identificado qué personas son influyentes en los grupos parlamentarios. Ese listado tiene que estar presente con contactos, con mails, etc., ¿no? La identificación de quiénes toman las decisiones finales en cada grupo parlamentario, ¿no? Tenemos portavoces de sanidad de cada grupo que están en la comisión, pero luego resulta que hay una persona del partido que es la que acaba decidiendo el voto en el último momento, ¿no? Y en los propios pasillos del Congreso de los Diputados nos damos cuenta, cuando vamos al día de la aprobación de la ley, que las personas con las que habíamos interlocutado, no diría los grupos parlamentarios, no tienen nada que decir. Porque resulta que ha bajado una decisión vertical en donde, por una posición que ha tomado un representante político del Gabinete de Ministros, van a votar en contra. Bueno, esto es muy interesante también conocerlo, ¿no? Saber que realmente todo el trabajo técnico que habíamos hecho en la comisión de repente se va a caer por una cuestión de relaciones políticas y de relaciones incluso humanas, os diría. La última pregunta, Arantxa. ¿Nos estamos cuidando también a nuestras ilusiones y nuestras ideas para disponer de todo nuestro entusiasmo? Y esto me preocupa especialmente, ¿no? Cuidando nuestras propias ideas en el sentido de que mucho de lo que ya hemos trabajado y publicado, por ejemplo el informe SESPAS, no solo no lo actualizamos, muchas veces por falta de tiempo, y adaptamos, en tanto que son nuestras herramientas de abogacía, sino que directamente lo perdemos en el olvido, ¿no? Nos hemos visto en situaciones en donde a la hora de dar determinado feedback a los grupos parlamentarios o incluso en espacios nuestros SESPAS, están discutiendo de cuestiones que estaban bastante bien deliberadas, no digo que clausuradas, pero bastante bien deliberadas en el informe, y sin embargo que esas conversaciones, pese a haberse producido después del informe, partan prácticamente desde cero, y esto hablo en el ámbito de nuestras sociedades federadas, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema de difusión, de trabajo de las herramientas que disponemos, ¿no? Y cuidando también a las propias personas que formamos parte, ¿no? En el sentido de que esa cultura democrática que mencionaba anteriormente, que necesita la salud pública, es algo que todavía nos queda lejos en la organización interna de nuestras sociedades. Algunas lo hacen mejor que otras, ¿no? Y en ese sentido considero que también la falta de profesionalización de esa abogacía, la falta de recursos económicos y fuerza de trabajo, pues también nos empuja a trabajar de formas jerárquicas, incluso totalitarias, ¿no? Casi de forma como natural, ¿no? En el sentido de que hay muy pocas personas que tienen que asumir una enorme exigencia de tiempo y de responsabilidad, ¿no? Y acaban desarrollando pues, estas formas de organización del trabajo, basadas por ejemplo en el laissez-faire, laissez-passer, ¿no? De pregunto a las sociedades, pero a lo mejor ellas no tienen una participación activa y transformadora, o no puedo implicar al resto de compañeros porque tengo que sacar el trabajo que me están pidiendo desde prensa, ¿no? De un día para otro, y eso tiene que ver con la falta de profesionalización y la falta de recursos. Voy acabando, me quedan 3 diapositivas, pero que me voy a pasar un poco, Javier, si me dejas. Vale, otra de las reflexiones, y esta sí muy orientada, muy focalizada al proceso de construcción del informe científico-técnico que hicimos desde SESPAS en la primera legislatura. Esta reflexión fue entre la penúltima legislatura y la legislatura actual, ¿vale? En ese momento que Pedro Sánchez convocó elecciones, tuvimos un congreso de la Asociación de Juristas de la Salud, que para mí fue, pues no sé, muy revelador, la verdad. Me encantó compartir espacio con compañeros del ámbito del derecho y compañeros del ámbito del derecho que miran la perspectiva de salud, o sea, la salud desde una perspectiva súper rica, ¿no? Os lo dejo aquí por si os apetece leerlo en otro momento. Es una reflexión desde una perspectiva pues también sociológica, ¿no? De quiénes piensan las instituciones. Porque me pareció interesante ver quiénes habíamos participado. Hay una breve descriptiva, ¿no? de qué perfiles faltan. Y una cosa en concreto que me voy a centrar, no voy a destacar todo, ¿no? Es que las personas con largas trayectorias tienen una enorme experiencia y conocimientos y por eso deben participar de estos procesos, ¿no? Pero también son más deudoras de las soluciones ya dadas para determinados problemas, ¿no? Y yo creo que hay un problema también en la conjugación de perfiles intergeneracionales en las sociedades, ¿no? Yo creo que esto habría que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Precisamente porque el momento de desarrollo legislativo también es un momento creativo, no solo reproductor, ¿no? De los modelos ya existentes a nivel internacional. Esta obsesión con el buen modelo, ¿no? Pues evidentemente esos modelos son referencia y también lo deben de ser para todos, ¿no? Pero por muy buenos que sean estos, las instituciones siempre van tarde en sus configuraciones y probablemente necesitemos pensarlas de forma innovadora para dar respuesta a los retos futuros, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos mucho que jugar a las personas jóvenes, ¿no? Entonces entender ese papel de complementariedad intergeneracional yo creo que todavía es algo que tenemos pendiente en las sociedades. Y en ese sentido, preocuparnos especialmente por los perfiles que forman parte de esos procesos deliberativos es importante. Y dejo una frase de Xenófanes que ponía en el artículo también, ¿no? Que me parecía muy interesante, que decía Xenófanes: si los bueyes o los caballos o los leones tuviesen manos o pudieran dibujar con ellos y realizar obras como los hombres, los caballos dibujarían imágenes parecidas de dioses parecidas a los de los caballos, los bueyes parecidas a los de los bueyes, y harían los cuerpos de los dioses los cuerpos de los dioses cada tal y como tiene el suyo.
Es decir, si hay bueyes en el grupo de redacción del informe, pues buey saldrá el informe de la Agencia Estatal de Salud Pública. Es una cosa bastante sencilla, pero que sin embargo pues siempre acabamos flojeando por ello. Entonces, en ese sentido, pues algunas reflexiones más. La última diapositiva. Estamos priorizando la tarea de la abogacía y localizando los recursos en los lugares que requiere la existente tarea de abogacía en ese sentido, ¿no? Que es una tarea crónica, a largo plazo, etc., ¿no? Y otra pregunta que va un poco en esa línea, ¿no? La actual disponibilidad y distribución de recursos selecciona unos perfiles determinados para los puestos de poder, ¿no? Podemos organizarnos de forma que otros perfiles en base a edad o género se vean mejor representados. Eso requiere un esfuerzo extra, ¿no? Porque si tenemos, pues eso, reuniones a horas en donde la conciliación es especialmente difícil, pues seguramente estamos desplazando a esas personas de la sociedad, ¿no? Y por último, recuperando algo que nos es tan nuestro como la salud laboral, ¿no? En esta diapositiva pegada tal cual me la explicó una de mis tutoras de residencia, Marta Arcas, ¿no? Que también es militante de la Sociedad de Salud Pública Catalana y de Baleares. También, pues eso, si tenemos que reunirnos en el horario laboral, las personas que tengan menos control en el ámbito del trabajo, menos reconocimiento de sus jefes y compañeras, lo van a tener más complicado para acudir, ¿no? Entonces esto también es una cuestión a valorar, ¿no? Cómo protegemos, por así decirlo, a las activistas que están formando parte de las sociedades para que tengan esa capacidad de maniobra, porque si no al final el perfil es el académico. En la universidad estoy más cómodo, ¿no? O tengo más capacidad de articulación y son esos perfiles los que participan. La última cuestión, y con esto quiero cerrar, podemos buscar un mejor equilibrio entre esfuerzos y compensaciones para las personas que participen. Es el estoicismo contemporáneo de darlo todo por la sociedad, lo único que podemos hacer. Yo creo que es imprescindible, última idea, que en el seno de nuestras sociedades científicas nos planteemos que contra el sujeto político y politizado que impone la modernidad, ¿no? Ficticiamente autosuficiente, puramente racional, hipermasculino, ¿no? Y que nos ha llamado a que la política sea lo que es hoy en día, que en contra de ese sujeto reivindicamos que como seres sociales el reconocimiento del otro y el apoyo y el cuidado del otro y de uno mismo es imprescindible para que el ser humano y para que nuestra organización política crezca sana y fuerte. Bueno, vamos a pasar a Juan Carlos, que él va a hablar a capela. O sea, sí, él se ha deshabituado ya del PowerPoint. Los músicos se han ido. Bueno, el título de la ponencia de Juan Carlos es bien significativo. Dice: abogacía de la promoción de la salud desde la base de la pirámide a un éxito y más de un fracaso. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia y gracias también a SESPAS y a MASA y sobre todo gracias a ti, Javier, por haberme invitado a este acto. Te confesaré y os confesaré, porque me encuentro entre compañeros y entre compañeras, que me he dado bastantes vueltas a la cabeza hacia los términos de abogacía, activismo y la influencia política, ¿no? Me parecía que, bueno, la sensación que yo tenía es como, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir yo sobre esto, no? Quien nos habla es un funcionario. Imaginaos que estoy en una colina mirando a un gran edificio, ¿no? Y yo miro desde abajo hacia las alturas. Lo que digo esto es que os hablo desde la ignorancia, porque desde abajo no tengo ni idea cómo se ven las cosas desde arriba. Nunca he estado arriba. Y mi visión desde abajo, y además en una colina, es decir, que me siento en la frontera del trabajo técnico con la comunidad, ¿no? Hay digamos, en un extremo de la organización, pues tengo serias dificultades para poder identificar a lo largo de todos estos años de trabajo en la consejería del trabajo que desarrollamos en el servicio que he estado toda mi carrera profesional prácticamente, en el servicio de promoción de la salud, que realmente ha tenido una influencia política, ¿no? Hasta qué punto nuestro trabajo ha modificado o ha impulsado decisiones políticas. Tengo muchas dudas. Así que
me es más fácil hablar quizás bajo el término de la abogacía, de la promoción de la salud, de la abogacía de la salud pública. Tengo que confesar también que tiré de la ayuda de la inteligencia artificial, ya esta no funciona, digo, a ver qué puñetas me está diciendo. Y me sacó del pozo, ¿no? La verdad es que salí reforzado, caramba, pero si es que el trabajo técnico es, vamos, es la madre de todo el poder, ¿no? Y bien, yo sí que puedo decir que tuve la suerte de caer en un equipo de trabajo con personas que he admirado por su compromiso con la salud pública y compromiso por la abogacía, por la salud. Y además liderado por una persona, tengo que nombrarle, por Ramón Aguirre, que introdujo una forma de ver los problemas de salud de la comunidad desde un punto sumamente humanista, y aquí enlazo con la primera experiencia, ¿no? Al final de los 80 y primero de los 90, ¿no? Si recordáis, estábamos azotados por la pandemia del VIH, que en esa época no se hablaba de VIH, se hablaba de SIDA, y me llamó la atención cómo la forma de abordar el problema era prevención y convivencia. Esa era la frase. Y además la asociación con el Comité Ciudadano Antisida, ¿no? Una forma de colaborar con los más afectados, ¿no? Para mí fue una de las primeras enseñanzas y la considero como una forma claramente de abogacía, ¿no? Más adelante, la entrada de Luis Buzón supuso en la estrategia del combate contra esta epidemia, pues me acuerdo que él y Pedro Montilla tuvieron que hacer una labor interna, ¿no?, de abogacía, diciendo, cuidado. En ese momento el patrón epidemiológico dominante era claramente el tema de la heroína, ¿no? La inmensa mayoría de los afectados, ¿no?, y muertos por SIDA era por culpa de la heroína. Ellos decían, cuidado, esto es una enfermedad de transmisión sexual y más pronto que tarde se convertirá en un patrón claramente de transmisión sexual. Y me acuerdo que tenían que hacer reuniones internas dentro de la consejería para convencer, digamos, por lo menos a los mandos intermedios, ¿no? Así que también para mí fue otro ejemplo, ¿no?, de intentar influenciar en las decisiones posteriores, ¿no? Avanzando en esto, bueno, ya más en la actualidad, pues mi compañera Mónica Morán apostó ya en un principio por el tema del diagnóstico precoz y de hacer pruebas, apoyados en el tejido de las ONGs y de forma, digamos, ambulatoria. Y bueno, creo que también esto es de reseñar, ¿no? Siguiendo un poquito con la experiencia que todavía guarda la memoria, ¿por qué no destacar la lucha de mis compañeras al frente, quizás Marisa Pires y Luisa Bacheras, y de Blas, y ahora más actualmente Marisa Martínez y Laura Barroso, etcétera, quienes tuvieron que hacer una lucha constante, y eso que he oído, uno de los retos de la influencia y de la abogacía es la permanencia del tiempo, la lucha por combatir la desigualdad de género, ¿no?, y de las violencias que sufren las mujeres. Fue muy temprano cuando tengo que reconocer, creo, por mi percepción, con escaso apoyo institucional al principio, ¿no? Es decir, que es otra de las vivencias que me veo obligado a traer aquí, ¿no? Hubo otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, nombro al PNUD, al Programa de Normalización del Uso del Preservativo, no tanto por sus éxitos, que tuvo algunos, sino porque fue también, digamos, un esfuerzo de tejer un tejido de colaboración entre la Consejería y los diferentes ayuntamientos, cuestión que, por desgracia, hasta ese momento no parece que fuese la tónica, ¿no?, el tejer ese tipo de redes, ¿no?, de apoyo.
Y bueno, podría sacar más ejemplos, pero quizás me voy a detener en uno especialmente por lo cercano y quizás por la implicación personal, que ha sido el elaborar protocolos de atención en los servicios de urgencia hospitalarios a las agresiones sexuales, ¿no? Para mí ha sido una profunda enseñanza de salud pública, porque de pronto me vi reuniéndome con jefes de servicios hospitalarios, de ginecología, de medicina interna, con la gerencia hospitalaria, con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, incluso con la policía, con la Guardia Civil, etcétera, ¿no? Para elaborar un protocolo, ¿no? que que evitase la vergüenza que había en Madrid hasta hace casi antes de ayer, como era el que las mujeres que sufrían una agresión sexual, antes de ser atendidas en un hospital, tenían que pasar primero por dependencias policiales para poner una denuncia, ¿no? Y que solamente en el municipio de Madrid fuese La Paz el único hospital que atendiese a las agresiones sexuales, ¿no? Bien, la elaboración de ese protocolo hizo posible que se incorporasen 7 hospitales más de Madrid, ¿no? Y que además pudiésemos puentear, digamos, la obligatoriedad de poner una denuncia para que la mujer fuese atendida en los hospitales. Luego ya vino la ley del sí es sí, que además empoderó, digamos, esa situación, desligando claramente el tema de la denuncia de la toma de muestras forenses, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo esto, también fue una enseñanza y un poco lo que me ha parecido entenderte que ha pasado, ¿no? Con un poco de decepción entre el compromiso supuestamente, ¿no? para sacar adelante, ¿no? la agencia, y luego ver que por otro tipo de mecanismos, ¿no? que tú no controlabas, eso no salía adelante cuando estabas casi completamente seguro, ¿no? Pues algo parecido pasó con este protocolo, porque, bueno, como Madrid no tiene policía autonómica, en el último momento y para llegar al consenso pleno entre todo el aparato sanitario, ¿no? el aparato de medicina legal y ciencias forenses y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues tuvimos reuniones en la delegación del gobierno, porque claro, teníamos que tratar con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Y a pesar de que estuvieron desde un primer momento en la confección de estos protocolos, pues al final no firmaron este protocolo, entendiendo que era un protocolo claramente sanitario. Claro, las razones eran que la entrada en vigor de ese protocolo, digamos, quitaba, digamos, no se quitase competencias, pero las arrinconaba, es decir, ya no tenían ese protagonismo la policía y la Guardia Civil, y cobraba protagonismo los centros sanitarios, los centros hospitalarios, ¿no? Bien, eso no ha sido óbice como para que ahora mismo, digamos, haya mejorado sustancialmente la atención en los hospitales, en las urgencias, a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales. Eso da pie a otro protocolo que ya está en vigencia y que tiene que ver con los niños, las niñas y los adolescentes, con las personas menores de edad, y abrirá el paso a un tercer protocolo que tiene que ver con los hombres que sufren también agresiones sexuales. Como punto final, pues yo creo que falta formación en concienciación que tiene que ver con la formación, creo que falta formación en incidencia política y formación en abogacía por la salud y por la salud pública. O sea, creo, o mi experiencia, y eso que teníamos fama de rojos dentro de nuestro servicio, yo creo que hay demasiado endogamia interna en el trabajo técnico, ¿no? Creo que somos mucho más sumisos de lo que piensan los de arriba, porque quizás hacemos una interpretación de lo que debe ser un funcionario, ¿no? Y lo que debe ser, ¿no? acatar, digamos, las demandas que vienen de arriba. Creo que hacemos una interpretación excesivamente complaciente. No sé si ese es el término adecuado, ¿no? Creo que nos falta rebeldía, creo que hemos perdido rebeldía.
Yo, desde luego, creo que era mucho más rebelde cuando entré en la consejería de lo que soy ahora. Y creo que eso no es bueno. Y creo que, parafraseando un poquito a Edith esta mañana, estamos en la base y molestamos muy poco a los de arriba. Creo, insisto, que la formación es básica, la concienciación es básica. Creo que a los técnicos en su formación tienes que meter en la cabeza que no basta con estar contentos o satisfechos por un buen trabajo técnico de calidad si eso no tiene ninguna influencia en las personas que toman las decisiones. El reto es no solamente hacer un buen trabajo técnico, sino que ese trabajo técnico hay que hacer marketing de él. O sea, hay que envolverlo en las palabras, en los documentos, con las referencias, con el poderío de la evidencia técnica, con lo que sea, pero hay que convencer a las personas que tienes arriba, ¿no? Creo que claramente ahora mismo hay un déficit y creo que ese es un reto que tenemos los técnicos de salud pública, por lo menos bajo mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Beatriz. Beatriz tiene también una ponencia con un título bien sugestivo. Es un viaje... perdón. ¿Ahora se me oye? Sí. El título de la ponencia de Beatriz es Un viaje de activismo y resiliencia en el mar de la salud pública, cuaderno de bitácora. Toda una poetisa. Buenas tardes. Bueno, agradecer a Javier, y aunque ya se lo haya hecho personalmente, pero bueno, en público también, el contar conmigo. Y la verdad es que no sé muy bien por qué elegí... Me voy a poner... Que no sé muy bien por qué elegí yo esta metáfora así marinera, porque no tengo yo nada que ver con la navegación, pero bueno, me venía bien para expresar un poco lo que voy sintiendo, ¿no? En todo, o sea, en mi travesía, ¿no? A través, o sea, les voy a contar como mi historia, ¿no? Como que fuera una travesía a través de este mar de la salud pública, y más en concreto de la promoción de la salud, porque es donde más me he centrado ahora. Pero bueno, pues es verdad que como todo viaje, pues ha habido momentos de calma, de tormentas, de rutas ahí desconocidas y de faros ahí que te guían. Bueno, pues para mí me ha servido un poco para expresar, ¿no? Esto que siento. Yo empecé este viaje pues así en una barquichuela muy sencilla. Yo recién acabada la carrera de farmacia, por una bolsa de trabajo que me presenté, pues me llaman a cubrir una plaza de los antiguos farmacéuticos titulares que se estaban reconvirtiendo en salud pública. Entonces, bueno, pues yo entré ahí. Mi conocimiento entonces en ese tema era pues la asignatura de quinto de carrera de higiene y salud pública y piedra de referencia, y bueno, lo que yo recordaba de aquello también era pues el tema ambiental, la vigilancia de las aguas, las piscinas, todo eso. Entonces yo, mi primer desembarco en esta travesía pues fue, al que tengo que pasarle las diapositivas, un poco, sí, pues en una comarca de salud pública, bueno, pues haciendo control y vigilancia, ¿no? Pues en salud ambiental y seguridad alimentaria. Yo estuve ahí muchos años. Y bueno, pues salió de repente una plaza, una comisión en promoción de la salud. Yo no sabía muy bien qué era aquello, pero estaba más cerca de mi domicilio. Bueno, pregunté así a un compañero que estaba, además era la Dirección General de Salud Pública, esto era una comarca, no cambiaba mucho, pero bueno, pues personalmente pues también un cambio. Digo, ¿y allí qué se hace y tal? Bueno, pues hay guías, hay trípticos, folletos, se habla un poco así, se hacen unas ayudas, tal. Pues bueno, pues ya aprenderé, y así fue. Y yo, pues fue mi segundo desembarco en la Dirección de Salud Pública, sin saber muy bien, ¿no?,
me enfrentaba. Y bueno, pues es verdad que allí llegué y en el servicio éramos 2 personas. Yo, que acababa de llegar, y la persona que estaba de responsable del servicio. Y luego había en los territorios, en Euskadi hay 3 provincias y ahí había pues otras 2 personas en cada territorio. Bueno, pues en total éramos como 6 o 8 personas, pero bueno, tampoco había mucha conexión con los territorios. Y bueno, pues eso es lo que yo me encontré, pues eran pues guías de embarazo, salud infantil, pues se habla de alimentación, de actividad física, el tabaco. Bueno, pues me gustaba, la verdad es que era, bueno, pues bien, hacíamos cosillas. Pero en la Dirección General de Salud Pública yo empecé a relacionarme con personas de otros servicios que hablaban de encuestas de salud, de registros, de contratación, de planificación, investigación sanitaria, ¿no? Y para mí aquello era como, wow, hay más cosas en salud pública, ¿no? que lo que se ve en comarcas, ¿no? Y para mí aquello fue pues como salir de una bahía tranquila como esta, la de Pasaia, que a mar abierto, ¿no? Ostras, qué cosas hay aquí, ¿no? Y yo creo que todo esto es salud pública. ¿Qué pasa? Que la Dirección General de Salud Pública, o sea, todo esto que yo veía era como en otras direcciones del departamento, pero es que para mí era como, bueno, pues es que todo estaba relacionado, ¿no? Y nada, pues así empezamos y ya el tema fue el tsunami, que llamo yo, cuando empiezo a oír hablar de los determinantes sociales de la salud. Y aquí tengo que nombrar a una persona que fue como para mí mi primer referente, que es Santi Esnaola, quienes, bueno, lo conocisteis, sabéis que era un gran activista y quien yo creo que de él aprendí, ¿no? O sea, fue como que me sembró ahí. Entonces, esta persona pues hablaba de todos estos temas, determinantes sociales, desigualdades, que si el gradiente, que si la brecha, equidad, ¿qué es todo esto? A mí me parecía como súper interesante y además, bueno, pues lo ilustraba todo con unos gráficos que se entendían perfectamente, ¿no? Y decías, ¿qué es esto? Y claro, yo un día le dije, oye, hay como unas 100 personas en comarca de salud pública que nunca han oído hablar de esto. Porque esto es algo que se tiene que conocer, ¿no? Y es verdad que la dirección, o sea, ahí en salud pública, tampoco conocían el mundo de las comarcas. Eran como 2 mundos diferentes, ¿no? Y bueno, pues si tú organizas las jornadas, yo voy y cuento todo esto que tú quieras. Y pues así hicimos, ¿no? Y fue como empezar a, bueno, pues eso, mi pequeño activismo, ¿no? Ahí diciendo, estos temas, o sea, no pueden estar aquí y hay que hablar ¿no? Y contárselo a la gente, ¿no? Yo pienso, bueno, no sé, es algo que todo esto en el área de protección de la salud también, de alguna forma, tiene que tener un reflejo, ¿no? Yo más de una vez he intentado, ¿no? Como analizar un poco, a ver el trabajo ese, si de alguna forma, ¿no? Se puede introducir estos temas o, no sé, estaremos creando más desigualdades o la brecha, aumentando la brecha, no sé, algo, no sé si alguien ha tenido experiencia a este respecto, pero bueno, me encantaría que me lo contaran, ¿no? Ya vais a ver que durante todo este viaje pues yo intentaba acercarme a protección, ¿no? Con estos temas, pero no he tenido mucho éxito. La verdad que Europa y sus legislaciones y tal pues les comen el día a día y es como que esto no va con ese área. Bueno, pues nada, yo en todo esto pues iba a eso, aprendiendo a navegar, ¿no? Y ahí empezó pues mi formación, ¿no? En todos estos temas, bueno, en salud pública, para mí la verdadera salud pública, ¿no? Y la promoción de la salud. Tuve la suerte bueno, entre curso por aquí, otra formación por allí, que todo lo que veía, de participar en el curso que el Ministerio organizó con el tema de equidad, las desigualdades, que lo dio Oriol Soler, ¿no?
Y bueno, pues aquello también fue, bueno, pues sumergirte, ¿no?, en todos estos temas. Al mismo tiempo, ayer en el País Vasco el tema de la evaluación de impacto en salud estaba, bueno, como desde este servicio de Santi, ¿no?, estaban muy metidos en ese tema, impulsando ese tema a nivel de gobierno. Entonces también se organizó un curso de evaluación de impacto en salud con Hilary de la Universidad de Liverpool. Bueno, eran temas que... Entonces ahí también, bueno, todo este tema de la equidad, yo decía, pues es que es como que parece un extra, ¿no?, dentro de la salud pública, cuando en realidad es como un criterio de calidad, ¿no?, de todo lo que se haga. Y también yo veía que incomodaba mucho hablar del tema de equidad y descolocaba a las superiores. Yo llegué a escuchar de una directora de salud pública que qué daño ha hecho el determinante desde que llegó a la salud pública. Era como, o sea, ya vale de hablarme del determinante, ¿no? Pues así, en estas aterrizamos, bueno, yo me uní mucho a este equipo de Santi, que aunque no era de mi dirección, pero bueno, pues la máquina del café la verdad es que une mucho. Y entonces en aquel momento pues apareció como estrategia de gobierno la estrategia de desarrollo sostenible, que se llamaba Euskadi 2020. Y esta estrategia, ¿no?, pues se decía surgir de una intensa participación entre agentes sociales, instituciones, ciudadanía y bueno, pues en realidad esta estrategia lo que hace que hacía era poner criterios de sostenibilidad a incorporar en las políticas sectoriales. Y bueno, desde este equipo, ¿no?, de Santi se consiguió, bueno, había unos checklists que eran para una autoevaluación de los departamentos, de los planes y proyectos que iban haciendo, y se consiguió meter, bueno, temas de determinantes, de equidad, así alguna preguntilla que para nosotros fue aquello como un logro, ¿no?, introducir la lente de la salud en la sostenibilidad, ¿no? Pero en realidad los objetivos de esta estrategia, ¿no?, entre los objetivos pues se hablaban de cosas como, bueno, reducir emisiones de efecto invernadero, aumentar el nivel de empleo en la población entre 20 y 64, reducir el abandono escolar, reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza y tal, ¿no? Y entonces pues decían, pues el verdadero objetivo de nuestra estrategia parece que estamos hablando casi que de promoción de la salud, ¿no?, de y tal. Y entonces también era otra pregunta, que ¿por qué el gobierno está hablando, ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno está hablando de sostenibilidad en todas las políticas y no se habla de salud, ¿no?, en todas las políticas, y al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y bueno, pues no sabemos por qué, pero fue así, ¿no? Y entonces es que esto cogió mucho auge en el gobierno, por lo menos, bueno, había muchos documentos y se hablaba mucho de ello, ¿no? Y dices, pues igual es que ahí el sector salud también perdió un poco, ¿no?, el tren, el barco, ¿no?, de la sostenibilidad, ¿no? Y estaba más igual enfocado en reparar la enfermedad que en pensar en estos temas, ¿no? Bueno, paralelo a esto, claro, esto se hizo a nivel de gobierno, pero a nivel local también estaba la Agenda 21 local. Yo tenía una persona muy cercana que estaba metida en ese tipo, o sea, a nivel local, con el tema de agenda, ¿no? Y en Euskadi estaba la red vasca de municipios por la sostenibilidad, que pues piensas, bueno, pues si esto se puede hacer a nivel de gobierno, a lo mejor también a nivel local habrá algo que hacer, ¿no? Podremos de alguna manera influir, ¿no?
introduciendo la salud aquí. Claro, si simplemente entrando en la web ya veías que el objetivo era dinamizar la acción local sostenible mediante la ejecución de políticas que mejoren la calidad de vida y la salud y el bienestar. Pues están hablando de lo nuestro, ¿no? Pues no sé, bueno, pues yo hice como un acercamiento a nivel técnico, claro, lo que digo es que siempre ha sido, bueno, los pocos, ¿no?, pasitos que hemos ido dando, desde luego siempre han empezado, ¿no?, por el nivel técnico y bueno, buceando un poco más en esta red, ¿no?, esta red había, o sea, se comprometía, ¿no?, con unos compromisos, era la Carta de Aalborg, y uno de los compromisos era acción local para la salud, y ahí se hablaba de, pues eso, determinantes, planes municipales, desigualdades sanitarias, evaluación de impacto en salud, y el punto 5, movilizar a los agentes de planificación urbana para que incorporen consideraciones hacia la salud pública en sus estrategias. Pues es que aquí tenemos la puerta abierta, ¿no?, a trabajar, ¿no?, juntas. Y bueno, pues así fue un poco, hablando a nivel técnico, ¿y qué hacéis con el tema de salud o cómo trabajáis? Pues ni idea, no tenemos, o sea, tenían una herramienta para evaluar las acciones que se hacían a nivel local, ¿no?, y ahí sobre qué impactaban, ¿no?, sobre qué temas, y sobre el tema de salud lo que impactaba eran reformas en los centros sanitarios o algún botiquín si se abría, ¿no? Dices, bueno, es que todo lo que hacéis tiene un efecto en salud, o sea, ¿cómo podéis decir que no tenéis acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues así empezamos a hablar, hicimos una propuesta a las direcciones, tanto esto se llevaba más por la parte de medio ambiente y nosotros de salud, y bueno, pues les pareció bien y ahí empezamos a trabajar juntas. Y bueno, pues lo que hicimos fue aprovechar este último punto, ¿no?, de la planificación urbana y hacer una guía, era una forma de empezar a hablar de salud, ¿no?, y de todos estos conceptos a nivel local. Entonces, el objetivo que nos pusimos era, bueno, pues incorporar este enfoque de salud en todas las políticas y los determinantes sociales en el ámbito local, ayudar a la toma de decisiones políticas, ¿no?, considerando un poco los efectos en salud de los proyectos, los planes que se hicieran, y también una forma de cómo difundir a la población el impacto, ¿no?, que esas acciones urbanísticas podían tener en la salud, porque tampoco se hablaba de eso. El objetivo siempre era, no sé, mejorar la entrada a no sé dónde o peatonalizar alguna zona, pero nunca se decía qué se conseguía con aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues también como unos checklists, pues sencillos, se trataba de que se hiciera una autoevaluación, que no hubiera un equipo de expertos ahí pero que tuvieran, o sea, que empezaran a hablar de estos temas, ¿no?, y a visibilizar. Bueno, pues lo primero que pasó fue que el lenguaje era muy diferente, que de primeras no nos entendían para nada. La salud es lo que es, la enfermedad, la salud, pero el resto, bueno, pues ya poco a poco sí que fueron, ¿no?, un poco entrando en esos temas, pero tuvimos que ir cambiando el lenguaje. La verdad es que me queda solo un minuto, pues no sé qué hacer. Bueno, vale, esto fue a nivel local, me voy a ir a las conclusiones así como más. Nos ayuda mucho la visibilización de datos, ¿vale?, de temas que el atlas de mortalidad, los perfiles de salud, eso hizo entender mucho ¿no?, o sea, la importancia también de las imágenes. Vale, esto nos dio pie o sea, nos abrió puertas con medio ambiente para trabajar en otros grupos de trabajo. Seguimos incluso con esta guía, ahora hay un proyecto que hay de Urban Clima, que es de acción climática en Euskadi, cómo introducir el cambio climático dentro de esta guía también, y bueno, pues seguimos ahí un poco eso. Otro de los hitos fue que en la ordenación del territorio nos consultaron y apareció, o sea, conseguimos un artículo, ¿no?, que hablaba de unas directrices, recomendaciones en materia de salud, recomendaciones porque, bueno, no son vinculantes, pero bueno, pues ahí están.
Nada, yo iba contando mi viaje, que iba, pues seguía formándome, artículos, blogs, cosas que ibas descubriendo, entre tu motivación, la gente que pillabas por el camino, ibas construyendo redes, todo esto nos ayudaba también a ese activismo intrainstitucional, que es como, mira lo que se hace fuera, mira qué cosas tal, ¿no? Y no estamos un poco tan locas, ¿no? Sino que esto es lo que hay, ¿no? Y que para mí la Carta de Ottawa lo marco como el mapa del tesoro, que es como mi estrella polar, o sea, es que las estrategias, ¿no?, de las que se hablaba en esa, o sea, es que ha sido como lancha salvavidas, pero al mismo tiempo también ha sido como nuestro barco de guerra, ¿no? Que siempre vamos como diciendo la promoción de la salud, o sea, no es la educación para la salud, no son acciones individuales, es que esto está aquí, no me lo he inventado, ¿no? Entonces esto nos ha servido también mucho. Hicimos un programa de promoción de la salud pues ya como un poco estructurado para darle un poco de cuerpo a las cosas que se hacían ahí deslavazadas, basado en estas estrategias. No sé, bueno, también conseguimos el decreto de estructura 2017 que se pasara del anterior, que hablaba de estilos de vida, o sea, funciones de la Dirección de Salud Pública, estilos de vida y enfermedades crónicas, pasamos a que se hablara de equidad, de modelo de activos, de acción comunitaria. Pues también para nosotros fue el respaldo normativo, que a veces también es una palanca de cambio, ¿no? El papel lo aguanta todo, pero también es algo en lo que te puedes justificar, te puedes basar. Vale, llego ya. Bueno, es lo que hay. La comunitaria es como el iceberg, que es como wow, qué guay, qué chulo es, ¿no? Pero por debajo está lleno de peligros, y bueno, pues aquí también hubo mucho trabajo, pero acabó el naufragio, ¿vale? Se quedó ahí el tema, porque para esto sí que se necesita estrategia, estructura, acompañamiento, tiempo. Bueno, Javier, no sé si me quedan 2 o 3, les pongo así sin más, ¿vale? Que hemos encontrado por el camino en otros departamentos que la promoción de la salud lo entienden mucho más fácil incluso que internamente. Aquellos que tienen una relación con la participación ciudadana y tal, o sea, encajamos mucho antes y además es que nos dan valor, ¿no? Incluso lo incorporan dentro de sus estrategias y poco más, pues eso, esas son un poco mis conclusiones, que ya las he dicho, y la tripulación que me ha ido acompañando durante todos. Bueno, hay muchísima más gente, pero no me entraban las diapositivas, ¿vale? Digo más fotos. Y muchas gracias y lo siento por haberme pasado. Gracias. Sí, el tiempo que pasa más cuando no se arriba. Bueno, José Ramón nos va a contar cómo avanzar por terrenos embarrados, el caso del buen gobierno en la sanidad pública. Bueno, ¿se escuchan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar en esta casa, en la casa de AMASAP. Y bueno, veis que el tema es en cierta manera diferente, pero continúa el planteamiento de cómo conseguir ir hacia los objetivos de la salud pública en entornos complejos, hostiles, que hablan otras lenguas. Y bueno, pues en ese sentido, pues el término muddling through es avanzar sobre el barro e intentar llegar, pues por lo menos a alguno de los objetivos que tenemos marcados. A ver, el tema del buen gobierno lo introduciría de la siguiente manera. De toda la vida hemos hablado de los fallos del mercado en la sanidad. Tranquilos, no voy a hablar es algo muy conocido. Y por eso, pues, hemos planteado siempre la necesidad de que el Estado, los poderes públicos, asuman el protagonismo en la financiación, el aseguramiento y la provisión de servicios. Lo que también es verdad que con el tiempo los grandes aparatos del estado del bienestar han encontrado lo que han llamado fallos del Estado.
Los fallos del Estado, ahí tenéis una revisión de los años 90, clásica ya, de Lipsey Harbury, donde bueno, pues plantea pues, esas dificultades contra las cuales yo creo que hemos ido trabajando, aunque no de una manera exitosa del todo, ¿no? Por un lado, el déficit de conocimiento y capacidad de predicción de entornos complejos y cambiantes nos han llevado a incrementar la inteligencia, por ejemplo, la creación de agencias de evaluación de tecnologías. La rigidez, el formalismo y la burocracia que anidan en el aparato de Estado, pues bueno, nos han llevado a intentar ensayar formas de gestión emprendedora, autónoma dentro del sector público. La elección ineficiente de medios por la no transferencia de riesgos nos han llevado a innovar en el tema de la gestión contractual, los contratos programa, los contratos de gestión. La excesiva segmentación funcional, esa cantidad de compartimentos que tiende a crear el entorno público, pues nos ha llevado a ensayar formas de trabajo por procesos o por proyectos. La interferencia política, en cierta manera inevitable, nos ha impulsado innovaciones, por lo menos reclamos, para el buen gobierno y la profesionalización de los directivos. Y finalmente no nos olvidemos de las propias interferencias burocráticas, tanto administrativas como profesionales, las nuestras incluidas, que tenemos capacidad de sesgar la visión. Y aquí también yo creo que se ha planteado impulsar el buen gobierno y lo que llaman el nuevo profesionalismo. Es importante entender que hay un equilibrio entre lo que hace el Estado y lo que hace el mercado. Y como decía Páramo, si las ineficiencias en el entorno público crecen, estamos dando espacio al mercado. Por lo tanto, una parte importante de nuestro compromiso es hacer que lo público funcione. Este es un cuadro que hice hace tiempo, me parece que por lo menos expresa bien este equilibrio. Los fallos del mercado nos llevaron a más Estado. Los fallos del Estado, para muchos, están planteando la vuelta al mercado. Hubo un planteamiento de la socialdemocracia británica, pues la famosa tercera vía de Giddens y Tony Blair, pero parece que salió como un mal experimento, funcionó relativamente mal. Y el planteamiento importante hoy es, si hay fallos del Estado, vamos a intentar ir a por ellos. Y de hecho, todas las políticas de buen gobierno se insertan en este punto específicamente. Ahí tenéis una frase de Kofi Annan, dice, el buen gobierno es quizás el factor aislado más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo. Tema central, yo creo que va a nuclear todo el debate, o una parte importante del debate en los próximos años. Os recomiendo este libro, promovido desde el Observatorio de Políticas y Sistemas Sanitarios, de Greer, Wisman y Figueras, donde plantean que esto del buen gobierno aplicado a la sanidad tiene esos 5 vectores: transparencia, rendición de cuentas, participación, integridad y capacidad política. Son puntos importantes y yo creo que ya esta matriz TAPIC se ha convertido en un clásico para analizar los procesos de buen gobierno. No os lo voy a contar porque andamos mal de tiempo, pero bueno, transparencia, rendición de cuentas, participación, importante, integridad, que las reglas del juego favorezcan conductas virtuosas. Y no renuncio a explicaros la radiografía de nuestro principal conflicto de interés en el sector sanitario. Los médicos clínicos normales están muy influidos por los llamados Big Dogs. La Big Pharma, la Big Tech y la Big Food influyen enormemente en estos Big Dogs, de forma que unos pocos líderes de las especialidades concentran el poder académico, asociativo, editorial, jerárquico, clínico,
y son apoyados con conferencias, cursos, premios y honores. En este modelo pues, aparecen también los Big Patients, asociaciones de pacientes que actúan como franquiciados virtuales porque siempre tienen un Big Dog y una Big Pharma detrás. En este modelo, pues, si los médicos normales siguen a los líderes naturales, pues influyendo en unos pocos, se puede gobernar a todos de forma silente y eficiente. Esta es la radiografía de los conflictos de interés importantes que tenemos y por eso es tan importante ponerlo encima de la mesa para combatirlo. Un último factor, el quinto vector, el de inteligencia, me parece importante. Destaca la relevancia que tienen los altos funcionarios que acompañan a los procesos políticos, que configuran la memoria de la organización, que han protagonizado los experimentos naturales, que saben lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, y que, bueno, pues es importante que estén, que sea un ecosistema, una especie que no esté en peligro de extinción, y lamentablemente están siendo sustituidos por la consultoría mercenaria y por gabinetes cada vez más amplios de compañeros de partido que, bueno, que jalean las ideas geniales que tienen los responsables institucionales. Y sin embargo este planteamiento defiende mucho el papel de esa inteligencia o capacidad de actuación. Bueno, los instrumentos de buen gobierno son humildes, no aseguran el éxito, solo aumentan la probabilidad de que ocurra. Son además sutiles, intentan trazar cortafuegos discretos contra el efecto tóxico de actores que buscan ir a su interés particular y no al interés general. Pero son muy educativos porque protegen valores esenciales y van creando una ética colectiva. ¿Conocéis la famosa idea de Ulises cuando se ató dijo que le ataran al mástil para poder atravesar la zona de las sirenas y escuchar el canto de las sirenas, dando la orden a sus marineros de que se taparan los oídos y que no le desataran bajo ningún concepto? De esa manera pudo escuchar el canto de las sirenas sin lanzarse al agua. Bueno, pues esto mismo es en el fondo una parte del desideratum de buen gobierno, poner reglas que nos impidan escuchar los cantos de sirena, hacer más difícil que vayamos contra el interés general. Y en ese sentido, bueno, pues os pongo algunas referencias simplemente para que las veáis, del largo y embarrado camino hacia el desarrollo de políticas de buena gobernanza en la sanidad. Bueno, aquí la tenéis. Hay referencias en la LOPS, en la Ley de Ordenación de las Profesiones. Hay un documento de 2005 que hicimos la Organización Médica Colegial, SEDISA y SESPAS, sobre decálogo de buen gobierno. Hay una recomendación del Consejo de Europa. Hay una recomendación del Consejo Asesor sobre el buen gobierno de la sanidad pública vasca. En la Ley de 11/2017 de buen gobierno y profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del servicio madrileño, por un misterioso proceso se consiguió que un montón de ideas de profesionalización de la gestión y creación de órganos colegiados de gobierno, Madrid liderara una propuesta de este estilo. Pero tuvo rápido arreglo en 2023 cuando se anuló porque decían que era muy complicado, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay idas y venidas. Importante, en el 2020, en el Congreso de los Diputados se aprueban las conclusiones para la reconstrucción social y económica y es un dictamen importante que tiene un montón de puntos que, si nos apoyáramos en ellos, habría palanca para introducir medidas de buen gobierno. Prácticamente ha sido desatendido
por todas las fuerzas políticas que lo votaron, pero bueno, ahí sigue siendo un referente de este largo camino. Y cito este documento que acaba de salir hace menos de un mes, que bueno, pues ha sido avalado por el Foro de la Profesión Médica de España y que bueno, pues se plantea cómo ve la profesión médica el buen gobierno de los centros y servicios sanitarios. Y dice cosas sencillas, sutiles, que ya están dichas, como bueno, requisitos que tienen que tener todos los hospitales, tanto públicos como privados. No los voy a citar, pero bueno, entre otras cosas, pues junta facultativa, comisiones de credenciales, comisiones clínicas. Esto también para la privada. ¿Por qué? Porque hay que proteger a los pacientes. Para el sector público es mucho más exigente. Y hay 10 líneas de trabajo y todas ellas están en gran medida apoyadas por ese documento del Congreso de los Diputados que avala medidas de desarrollo del buen gobierno. Acabando, avanzamos por terrenos embarrados. Este es un tema clásico en toda la epistemología de cambios y reformas y nos afecta mucho a la salud pública. ¿Hemos de ser racionalistas o incrementalistas? ¿Revolución o evolución? ¿Principialismo o consecuencialismo? ¿Numantinos o fenicios? Nos encontramos con esos dilemas que no tienen una solución inmediata. Dependen del tema, dependen del contexto, del poder y los recursos que tenemos para garantizar o asegurar las transformaciones. Pero en todo caso y siempre hemos de intentar ser inteligentes. Bueno, pues hemos de evitar la ingenuidad de pensar linealmente. Como decía Napoleón, en una batalla toda la estrategia previa se disipa con el primer disparo. Cuando empieza el baile hay que saber improvisar, hay que ser flexibles. Es fundamental el análisis de actores y posicionamientos. Un cambio que no molesta a nadie es que no es un cambio. Y por lo tanto hay que acompañar todo el proceso, no mentirle a nuestros jefes políticos y decirles cuando va a haber problemas, qué problemas va a haber y cómo vamos a manejarlos. Y luego lo que ponía, acompañar todo el proceso de Mintzberg, un autor canadiense del mundo de los negocios, dice que, bueno, que hay que trabajar en organizaciones complejas por perspectiva más que por posición. No podemos definir claramente dónde queremos llegar, sino hacia dónde tenemos que avanzar. Bueno, tenemos evidentemente una crisis de implementación. El terreno está muy embarrado, problemas muy propios nuestros, sobrevaloración de los marcos regulatorios. Amamos el papel de boletín oficial. Es más, decimos, hay que blindar esto, hay que blindar lo otro. Mentira podrida, no se blinda nada con el marco regulatorio. También, bueno, inspiration versus perspiration. Bueno, ya estamos muy hartos de inspirar, hay que perspirar, hay que sudorar. Hay que poner en marcha procesos de cambio y, por lo tanto, pues en vez de tantas memorias de análisis de impacto normativo, hay que meter dinero para provocar cambios y para catalizar procesos de transformación. Importante, en nuestro medio, un pequeño palito atasca una gran rueda. En ese sentido, hemos de estar atentos a los bloqueos, anticiparlos en lo posible y minimizar su efecto. La fobia al ruido mediático de nuestros jefes, de nuestros responsables políticos, requieren prepararles para el ruido que va a venir. Y por lo tanto, bueno, pues que aguanten un poco más porque, a ver, cuando hablamos ahora, por ejemplo, de la nueva ley de antitabaco, pues ya sabemos que van a surgir pues determinados empresarios que van a montarla, pues hay que preparar la argumentación y anticipar los ruidos que van a aparecer. Necesidad de gobernanza y gestión, aunque duela. Cualquier cambio que propongamos cambia el balance de poder e influencia de los actores.
Y eso duele, siempre duele. Pero un poco de molestia es un precio razonable para buscar un nuevo equilibrio. Bueno, esto no lo cuento porque no quiero gastar tiempo. ¿Y qué ocurre en esas raras situaciones que tenemos mucho poder y control? Pues que incluso cuando tenemos mucho poder, yo no lo he vivido nunca, pero bueno, hay que seguir siendo prudentes y compasivos, explicarnos, mantener la pedagogía, especialmente con aquellos que pierden poder e influencia. ¿Por qué? Porque mañana pueden recuperarlo y es importante mantener su fidelización. Ahora, todo esto que he dicho, ¿qué parte de lo que hemos hablado vale para una época como esto que llaman ahora el trumpoceno? Pues no os lo puedo responder. Yo estoy muy preocupado porque evidentemente estamos en una época defensiva, de más que sacar nuestro programa máximo, tendríamos que sacar la chichonera, y donde tenemos que ser capaces de limar las diferencias pequeñas que tenemos para intentar poner una barrera a esta marea de irracionalidad. Bueno, me gusta esta frase, no sé, la seleccioné el otro día para cerrarlo. Ramón y Cajal debía ser un genio, pero bastante antipático. Era huraño y tal, pero esto es una frase que decía: es muy difícil ser muy amigo de los amigos sin ser algo enemigo de la justicia. Habitualmente perdonamos a nuestros próximos y yo creo que es importante seguir manteniendo la independencia y autonomía y seguir llevándonos bien, pero diciendo las verdades a todo el mundo. Un placer. Bueno, a ver cómo ligamos todo esto, porque el tema es, sí, ya sé, me están diciendo, cuidado, no podemos ligar nada porque nos quedan 4 minutos, ¿no? Pero quería también plantear la reflexión de que lo que era un tema aparentemente claro, ¿no? Como la abogacía de la salud pública, como activismos, vemos que cuando lo aterrizamos, cuando lo llevamos a las experiencias concretas de cada uno en su vida profesional, en diferentes niveles, ¿no? Desde bien sea la academia, bien sea las instituciones autonómicas, locales, pues parecería que esto tiene como muchas aristas, ¿no? Lo que a mí me queda es parte de lo que habéis dicho, que tiene que ver con la formación, lo habéis mencionado varios, ¿no? Como que no estábamos preparados para esto de alguna forma, ¿no? Aunque nos habían hablado del gobierno, en algunos másteres de salud pública, aunque teníamos la Carta de Ottawa como una brújula, aunque nos encontramos con personas que tenían las ideas claras, etcétera, ¿no? Aunque encontramos otros esquemas referenciales, no solamente de salud, a la hora de la realidad es como dos mundos que chocan, lo que es la razón técnica de lo que son las dinámicas institucionales, políticas, donde trabajamos una serie de dificultades. Entonces, yo le iba a hacer una pregunta a los ponentes, no me da tiempo, que tenía que ver con la formación y tenía que ver como algo así como qué me hubiera gustado que me hubieran enseñado cuando empezaba con esto a la hora de la experiencia, pero prefiero dejar una pregunta entre el público que sea aportación, sea reflexión, eso sí muy corta, porque vamos corto de tiempo, y que tenga que ver con lo que le ha resonado de estas 4 magníficas intervenciones. O puede ser, en mi caso, la abogacía de salud pública fue esto y me estrellé con esto, por ejemplo. No sé si con eso se asustan menos. Que se den prisa, que se va el tiempo. Se va el tiempo, sí. Estos son los dobles mensajes escritos. Me parece que es una oportunidad maravillosa poder hacer una pregunta. O sea, que vamos mal de tiempo, pero eso no, siempre hay que... O sea, me ha gustado mucho todas las intervenciones y como tengo que ser muy breve,
pues quizás un poco a José Ramón quería preguntarle por el tema, cuando has ido haciendo el índice que iba pasando toda esta, pasar por el barro para hacer el tema de los profesionales, ¿no? Ponías ejemplo de cómo es el posicionamiento para lo que son los perfiles médicos. Pero claro, a mí esto me preocupa también porque muchas veces lo que estamos viendo es que en el buen gobierno se olvidan que hay muchas más profesiones y que los servicios de salud, clínica o pública, salud pública, al final hay todavía mucho medicocentrismo, o sea, que sabemos que no es así luego, pero como que se olvida un poco, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar un poquito más esta transdisciplinaridad, ¿no? Que hace mucha falta, creo yo, y que tú llevas mucho tiempo, y que yo te llevo siguiendo mucho tiempo y siempre me ha dado mucha alegría ver cómo tienes a todo el mundo en cuenta. Gracias. No, gracias a ti. Yo creo que, digamos, tenemos un problema del que no se habla, y es que cada sector tiene su paradigma. Si tú vas a servicios sociales, pues es un territorio donde dominan los trabajadores sociales. En este sector nuestro son médicos y en menor medida enfermeras, son los que marcan. Y cada vez que se intenta cruzar, incluso los intentos de hacer consejerías de salud y servicios sociales, funcionaban mal. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia desde el siglo XVIII a que las organizaciones burocráticas crean compartimentos y paradigmas. Por lo tanto, cuando tú tienes que trabajar con los compañeros de educación para temas de salud infantil y sobre la escuela, pues lo que tienes que hacer es dedicarte con mucha paciencia y mucha, digamos, persistencia a relacionarte con tu contraparte en la Consejería de Educación. Debería ser más fácil, sí, pero bueno, pues vamos a intentar partir de los problemas objetivos. Y por tanto no hay soluciones mágicas. Yo siempre he planteado que desde las consejerías de salud hay que especializar unidades, personas, para que se relacionen con las contrapartes en otras consejerías. Que sea fácil levantar el teléfono, que haya continuidad, y no creo que haya alternativas. Incluso si empotras en su organización alguien de otra galaxia, es posible que al cabo de 2 o 3 años se haya incorporado al paradigma dominante. Una última pregunta. Gracias. Bueno, lo primero, gracias a todos por las intervenciones, pero yo creo que ha habido un recorrido muy chulo sobre esto de la abogacía. Entiendo muy bien la abogacía desde las sociedades científicas, entiendo muy bien la abogacía desde la parte funcional y desde el trabajo de día a día y la cotidianidad, pero siempre he tenido una pregunta o algo que no he sabido responder, y es cómo cuadra todo esto la abogacía desde los profesionales de salud pública, que sobre todo trabajan en la administración pública, y es cómo cuadra la abogacía con el deber debido de los funcionarios del sistema. Quiero decir, muchas veces que como técnicos entramos en conflicto con lo que nuestra gente que está arriba nos está diciendo. ¿Cómo gestionamos esto? Quizás quienes me acompañan tengan una respuesta más acertada. En mi experiencia, y tomarlo como una experiencia personal, es un conflicto, evidentemente, y quizás he intentado decir cuando he hablado que esa obediencia debida, no somos funcionarios. Me acuerdo que en un momento dado, de debates internos que teníamos dentro del servicio, Ramón nos decía, ojo, cuidado, tenemos el gobierno que han votado la ciudadanía, no se nos olvide que hay un ambiente democrático, ¿no? Lo digo, eso no significa que sea una sumisión, significa que no podemos perder el norte, ¿no? Es decir, porque... Y nos obliga, quizás nos obliga un poco a buscar la mayor evidencia, ¿no? Y la mayor, digamos,
concienciación de hacia dónde vamos, un poco lo que he entendido que quería decir Repullo, es decir, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? O sea, dónde queremos dirigir nuestro trabajo y cargarnos de argumentos para intentar al menos establecer un equilibrio entre lo que viene de arriba y lo que nosotros tenemos que generar, porque también los técnicos tenemos que generar, no solamente estar sumidos en lo que viene de arriba. Así que bueno, es parte del juego, de una tensión que el buen trabajo, se habla de buen gobierno, pues el buen trabajo tiene que solventar. En promoción de la salud, tu trabajo es ese activismo, ¿no? O sea, es como el apostolado, ahí va felicitando. Decimos, pero es un activismo remunerado, explicaban por eso además. O sea, y sí que tienes que llegar a ese equilibrio, pero es que al final es tu trabajo. Sí, yo aunque parezca despegarse del suelo y irse a otro lugar, sí que recomendaría también la lectura de Castoriadis, ¿no? En el sentido de qué son las instituciones, o sea, y en qué dinámica se conforman, ¿no? Porque efectivamente hay mandatos democráticos en donde, pues eso, nos hemos valido de procedimientos más o menos robustos para designar a decisores políticos, ¿no? Pero evidentemente ahí no acaba la calidad democrática, ¿no? Hay procesos deliberativos que deben de suceder, hay procesos que mejoran las instituciones que suceden cada día, y no podemos abandonarnos a esos decisores políticos porque esto se lleva a la debate absoluta, ¿no? Entonces, como funcionarios, tal vez lo más difícil es en qué lugar, en qué espacios, ¿no? Institucionales o no, o tal vez en un tercer sector, tal vez en espacios activistas, pero sí que debemos de colaborar a distribuir las instituciones que están en un lugar de producción material como un ministerio, ¿no? Digamos, pero también están en la cultura, ¿no? En la producción cultural diaria, desde un montón de perspectivas, cultura profesional, cultura audiovisual, etc. Bien, y no olvidar que las sociedades científicas son una pequeña válvula para sacar lo que no podemos, o a veces no nos dejan decir, dentro de las instituciones. Una anécdota rápida: cuando la primera ola de calor se hizo un estudio en el Centro Nacional de Epidemiología que el Ministerio bloqueó y dijo que, bueno, que eso del momo era muy raro y que no daba muchos muertos y eso no podía ser verdad. Y al final CEFPA lo sacamos con un artículo en Gaceta de Ferran Martínez Navarro. Por lo tanto, bueno, eso ayuda a encontrar válvulas para conectar o reconectar con la sociedad. Yo no voy a dejar pasar la oportunidad ahora para decir que las sociedades científicas son importantes, importante afiliarse a ellas, y entre ellos, bueno, pues estaremos encantados en Amasar de acoger nuevos socios. Lo siento, pero el momento spam era inevitable. Bueno, vamos a cerrar aquí porque tenemos, como siempre, el tiempo ajustado, viene una mesa después igual de interesante que esta. Quería agradecer otra vez a los 4 ponentes por haber sido tan valientes de haberse embarcado en esta aventura que yo sé que ha significado un nivel de compromiso e incluso de gente que ha venido desde muchos kilómetros de fuera. Estoy seguro que, aunque aquí no agotamos ningún tema, hemos puesto encima de la mesa el granito de arena para reflexionar sobre esto. Muchas gracias.